Buenas tardes, somos estudiantes de la carrera de Químico Farmacéutico Biólogo y en este video vamos a hablar sobre la estructura atómica y algunos conceptos fundamentales que nos ayudan a entender cómo se forman los enlaces químicos y cómo se comportan las moléculas. Los temas a tratar en este video son el desarrollo de la tabla periódica, las triadas, la ley de las octavas, aportaciones de Meyer, Mendeleev, Moseley y Seaborg, la clasificación periódica de los elementos, la variación periódica de las propiedades físicas, la carga nuclear efectiva, el radio atómico e iónico y la energía de ionización y afinidad electrónica, teórica y experimental. La tabla periódica es una forma de organizar todos los elementos químicos que existen. Estos se acomodan según su número atómico, su configuración electrónica y las propiedades que comparten. Sin embargo, la tabla no siempre fue como la conocemos hoy en día. Su creación tomó muchos años y la participación de distintos científicos. Todo comenzó cuando los investigadores buscaban una manera de ordenar los elementos para encontrar similitudes en sus características, lo que con el tiempo llevó al descubrimiento de la ley periódica y a la formación de la tabla moderna que conocemos actualmente. Dos de las contribuciones más significativas en este camino fueron las triadas de Dobereiner y la ley de las octavas de Newlands, cuyos aciertos y limitaciones pavimentaron el camino para el trabajo definitivo de Mendeleev. Las triadas de Dobereiner se puede considerar el primer patrón numérico. A principios del siglo XIX, el químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner realizó una observación crucial. En un momento en que la determinación de las masas atómicas ganaba precisión gracias a trabajos como los de John Dalton, Dobereiner notó que ciertos grupos de 3 elementos con propiedades químicas muy similares guardaban una relación numérica. Formó lo que llamó triadas, donde la masa atómica del elemento central era aproximadamente el promedio aritmético de las masas de los otros 2 elementos del grupo. Algunos de los ejemplos notables son la triada de los metales alcalino-térreos, del calcio, estroncio y bario, ya que el promedio de las masas del calcio y el bario es de 88.7, valor muy cercano a la masa del estroncio. Otra de las triadas es de los halógenos, conformada por el cloro, bromo y yodo. El promedio del cloro y el yodo es de 81.2, que se aproxima notablemente a la masa del bromo, que es 79.9. Inspirándose en ese tipo de trabajos y en algunos otros, el químico inglés John Newlands dio un paso más audaz y ordenó todos los elementos conocidos hasta el momento, que eran 62, por su masa atómica creciente y les asignó un número de orden consecutivo. Al hacerlo, observó un patrón fascinante. Las propiedades químicas similares se repetían cada 8 elementos de manera análoga a las octavas en la escala musical, donde cada octava repite la función de la primera. En su tabla, elementos como el litio, el sodio y el potasio, todos metales alcalino-reactivos, quedaban separados por intervalos de 7 elementos. Lo mismo ocurría con el flúor y el cloro, ambos halógenos. Newlands introdujo el concepto revolucionario de la periodicidad y el uso de un número de orden, un precursor directo del número atómico moderno. No obstante, su ley fue recibida con escepticismo y burlas. Otra de sus razones del fracaso fue que los gases notables no se habían descubierto. La tabla de Newlands no dejaba espacios vacíos. Al descubrirse posteriormente elementos como el helio o el neón, quedó claro que estos debían intercalarse, mostrando que la verdadera periodicidad era de 8 elementos. Pero la lista de Newlands, al no contemplarlos, se desincronizaba. Además, estaba la presencia de los metales de transición como el hierro y el cobalto y el níquel, que rompía completamente el patrón después del calcio, ya que estos elementos tenían propiedades similares entre sí, pero no encajaban en la secuencia de las octavas de los elementos principales. En 1869, 2 científicos, el ruso Dmitri Mendeleev y el alemán Lothar Meyer, propusieron casi al mismo tiempo una nueva manera de organizar los elementos químicos. Ellos notaron que las propiedades de los elementos se repetían de forma periódica, es decir, seguían un patrón, y por eso diseñaron tablas donde los elementos se ordenaban según esas repeticiones. El trabajo de Mendeleev fue especialmente importante porque logró agrupar los elementos de manera más precisa según sus propiedades químicas, y además tuvo una gran visión. Predijo la existencia de elementos que aún no se habían descubierto
Incluso dejó espacios vacíos en su tabla, esperando a que en el futuro se encontraran esos elementos. Por ejemplo, él habló de un elemento al que llamó eka-aluminio, y años después ese elemento fue descubierto y llamado galio, confirmando que Mendeleev tenía razón. Su tabla incluía 66 elementos conocidos en ese momento, y hacia 1900 ya se había añadido unos 30 más, completando varios huecos. Sin embargo, aunque su tabla fue un gran avance, no era perfecta. Había algunas incongruencias, como el caso del argón y el potasio. Según la masa atómica, el argón debía colocarse después del potasio, pero sus propiedades químicas no coincidían con los elementos de ese grupo. Eso hizo pensar a los científicos que la masa atómica no era la mejor forma de ordenarlos. En 1913, el joven físico inglés Henry Moseley realizó un descubrimiento muy importante para la química. Al bombardear distintos elementos con electrones de alta energía, observó que cada elemento emitía rayos X con una frecuencia característica. Moseley notó que existía una relación entre esa frecuencia y lo que él llamó número atómico, más tarde se entendería como el número de protones en el núcleo del átomo. Descubrió que la frecuencia de los rayos X aumentaba de manera regular a medida que aumentaba el número atómico, y pudo expresar esta relación mediante una ecuación, en la que la frecuencia dependía de dos constantes, y del número atómico del elemento. Gracias a esto, Moseley demostró que era posible determinar el número atómico de un elemento a partir de la frecuencia de los rayos X que emitía. Con muy pocas excepciones, encontró que el número atómico aumentaba en el mismo orden que la masa atómica, lo cual confirmó el patrón de la tabla periódica, pero también resolvió las inconsistencias que habían confundido a los científicos anteriores. Un ejemplo muy claro fue el del argón y el potasio. Según la masa atómica, el argón debería colocarse después del potasio, pero sus propiedades químicas no coincidían con esa posición. Con el descubrimiento de Moseley, se entendió que el argón tiene un número atómico de 18 y el potasio 19, por lo que el potasio debía ir después del argón en la tabla periódica. Seaborg fue un químico nuclear estadounidense que revolucionó la ciencia moderna. Nació en 1912 y dedicó su vida al estudio de los elementos químicos más allá del uranio, conocidos como elementos transuránicos. En 1951 recibió el Premio Nobel de Química. Uno de sus logros más destacados fue el descubrimiento del elemento número 106, que fue nombrado en su honor, el ciborio. Este hecho es único en la historia de la ciencia. Además, también participó activamente en el Proyecto Manhattan, contribuyendo al desarrollo de la energía nuclear. La clasificación periódica organiza los elementos según su número atómico y propiedades químicas. Esto permite predecir cómo reaccionan, cómo se combinan y las aplicaciones que tienen. Seaborg propuso una gran mejora: separar los actínidos. Gracias a él, la tabla moderna tiene dos filas abajo, los lantánidos y los actínidos. Los elementos están agrupados en familias, como los alcalinos o los halógenos, que comparten comportamientos similares. La tabla periódica no es solo una herramienta, es el mapa del universo químico. Cuando vemos la tabla periódica, podemos notar que las propiedades de los elementos cambian de manera regular. A eso se le llama variación periódica. Y sucede porque los electrones se acomodan en diferentes capas alrededor del núcleo. Estas variaciones provocan que ciertas propiedades, como el tamaño del átomo, la energía necesaria para quitarle un electrón o la atracción que ejerce sobre ellos, sigan un patrón que aumenta o disminuye. Por eso, cuando avanzamos por las filas o columnas de la tabla, los elementos presentan comportamientos similares que se repiten de forma ordenada. La carga nuclear efectiva es la carga que ejercen los protones para que el átomo no pierda sus electrones. El exceso de electrones hace que algunos no tengan suficiente fuerza de atracción para poder ser retenidos por el núcleo. Esto pasa especialmente para los electrones de la última capa energética, ya que se encuentran más alejados del núcleo y los electrones más cerca del núcleo recibirán más atracción que los electrones de valencia. Los electrones cercanos al núcleo apantallarán más atracción de los electrones de valencia que los mismos electrones de valencia entre sí. En la tabla periódica existe una tendencia para los elementos representativos que aumentan su carga nuclear efectiva de izquierda a derecha y también aumentan de abajo hacia arriba. El radio atómico es la distancia entre el núcleo de un átomo y su electrón más externo.
En otras palabras, es la medida del tamaño de un átomo. El radio atómico varía según la posición del elemento en la tabla periódica y depende del número atómico. A qué medida que éste aumenta, el número de protones en el núcleo aumenta, lo que atrae más fuertemente a los electrones y reduce el radio atómico. Otro factor es el número de capas electrónicas, ya que a medida que se agregan capas electrónicas, el radio atómico aumenta debido a la mayor distancia entre el núcleo de los electrones más externos, y la carga nuclear efectiva, ya que es la carga neta que experimentan los electrones externos, debido a la atracción del núcleo y la repulsión de los electrones internos. El radio atómico sigue ciertas tendencias en la tabla periódica, las cuales son que disminuye de izquierda a derecha debido al aumento de la carga nuclear efectiva. Aumenta de arriba hacia abajo debido a que al número de capas electrónicas, y pues la importancia del radio atómico es en los enlaces químicos, ya que el tamaño del átomo afecta la longitud y la fuerza en los enlaces, y la reactividad química, que el tamaño del átomo puede influir en la reactividad de un elemento. El radio iónico es el tamaño de un ion, que es un átomo o un grupo de átomos que ha ganado o perdido electrones. Forma una especie de carga, y el radio iónico es importante en química porque influye en la formación de compuestos iónicos y en propiedades físicas y químicas. El radio iónico depende de la carga del ion. Los iones con carga positiva, los cationes, que tienen un radio menor que los átomos neutros correspondientes, mientras que los iones con carga negativa, los aniones, tienen un radio mayor. El número de electrones, los iones con más electrones tienen un radio mayor debido a la repulsión entre los electrones, y el aumento del número de protones en el núcleo aumenta la atracción sobre los electrones y reduce el radio iónico. El radio iónico sigue ciertas tendencias en la tabla periódica, ya que los cationes disminuyen de izquierda a derecha y aumentan de arriba hacia abajo, y los aniones aumentan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El radio iónico es importante en la formación de compuestos iónicos, ya que el tamaño del ion influye en la estabilidad y la estructura de los compuestos iónicos y en las propiedades físicas. El radio iónico influye en la solubilidad, la conductividad eléctrica y la dureza de los compuestos iónicos. La afinidad electrónica es la cantidad de energía que se libera cuando un átomo neutro gana un electrón y forma un ion negativo. Esta propiedad nos indica qué tan fácil es para un elemento atraer electrones hacia sí mismo. Los no metales son los que tienen una afinidad electrónica más alta, ya que tienden a ganar electrones con facilidad para completar su última capa. En especial los elementos del grupo de los halógenos, como el cloro o el flúor, liberan mucha energía al ganar un electrón porque solo les falta uno para tener su capa de valencia completa. Esto sucede porque al lograr esa configuración estable, similar a la de los gases nobles, el átomo alcanza una mayor estabilidad. En la tabla periódica, la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha en un periodo y de abajo hacia arriba en un grupo, siguiendo un patrón muy parecido al de la energía de ionización. Esto fue todo. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.